Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Bits Tecnológicos y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Vicky Jorge, una apasionada de la inteligencia artificial y la computación gráfica. Bueno, Vicky, te queremos preguntar, ¿cuáles manejadores de bases de datos son los más usados? Ahí depende mucho de qué tipos de datos quieres almacenar, qué tipo de consultas vas a hacer sobre esa base de datos. Cambia mucho como qué tipo de manejador se usa, pero si vemos como los más conocidos, siempre sale PostgreSQL, MySQL, Oracle, Microsoft Server SQL, como los que siempre se escuchan más por ahí. Ahora teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, para ti, ¿qué criterios son los más importantes que nosotros deberíamos de tener en cuenta a la hora de realizar una base de datos? Ahí primero entender como qué son los datos que quieren almacenar. Son, numéricos, son documentos, son imágenes, es texto, JSON, lo que sea. ¿Qué características tienen esos datos que quieren almacenar? Y eso ya más o menos por ahí les da una idea de hacia qué base de datos tienen que apuntar. Y entender también lo que les comentaba ahorita, como qué tipo de operaciones esperan hacer sobre eso. Son como entender tanto la naturaleza de los datos como la naturaleza de qué se quiere hacer con ellos después. Y por ahí pueden como ir encaminándose hacia un tipo de base de datos u otro. Ok, muy bien. Y en el caso de, por ejemplo, yo querer guardar un registro de notas, por así decirlo, ¿qué criterios tendrías tú en cuenta? De notas como colegio, de universidad, ¿sí? Sí, por lo menos en el caso de nosotros, como estamos ahorita en el liceo. Lo importante sería como hacer el diseño de cómo sería como la estructura que necesitan para lo que necesitan guardar. En ese caso suena como que es una base de datos relacional, o sea que pueden usar algo como Postgre o MySQL, y ahí capaz lo que tendrían que tener en cuenta es el volumen de datos. Ya ahí no está atado tanto como al tipo de manejador que van a usar, sino como a las características o la capacidad que tiene que tener. Que tú puedes tener como una base de datos Postgre pequeñita o puedes tener una base de datos Postgre muy grande, entonces adaptarlo al volumen que están esperando. Ok, pero muchas gracias por eso. Quería preguntar sobre, según tu desempeño en el mundo de la informática, ya que llevas bastantes años con esto, tienes bastantes estudios relacionados a la informática, me gustaría saber cuál ha sido el proyecto más complicado que te ha tocado realizar en esta misma área. Bueno, eso es como difícil de responder porque siempre puede ser complicado por muchas razones, pero como del área de datos, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en una empresa del área de cadena de suministros, trabajamos mucho con órdenes de compras, de productos, y teníamos una solución armada que funcionaba bastante bien como para todos los clientes que teníamos en ese momento, pero de repente llegó un cliente que era muy muy grande, que está un poco relacionado a lo que les decía antes del volumen, y era como la solución estaba bien, era funcional, resolvía el problema que queríamos, pero ante este volumen se moría todo lo que habíamos hecho. Como nuestros pipelines de datos tenían la capacidad necesaria para aguantar esa cantidad de datos, y nada, tuvimos como que replantear parte de la arquitectura, ver cómo podíamos optimizar el código en lo que estábamos haciendo para hacer como un uso eficiente de la memoria, y creo que fue como un reto bastante interesante. Claro, considerando eso de que habría que optimizarlo, Claro. Supongo que costó un poco haberlo realizado, ya que cuando terminas de realizar un proyecto y luego tienes que reformularlo, tiene que tener sus complicaciones. Sí, porque además como que nunca sabes, hay como un proceso de investigación en todo eso. Tienes que identificar primero cuáles son como lo que llaman cuellos de botella, o sea, es dónde se está quedando más trancado o qué es lo que está consumiendo más recursos, y a partir de ahí decidir como, mira, esto sí se puede optimizar, esto no, y simplemente es como aumentar la capacidad de los servicios que se tienen. Entonces, sí, y ya con algo, como dices, que está todo armado, bueno, es como más difícil porque mientras vas intentando arreglar cosas, se te rompen otras en el camino. Entonces, es un trabajo ahí de carpintería. Claro, me imagino. Y ahora, por último, y no por eso menos importante, Vicky, ¿qué mensaje le darías a futuros programadores que se encuentran en este momento en formación? Bueno, creo que el mensaje más importante es como que nunca se deja de estudiar. O sea, siempre el tema de la tecnología cambia mucho y ahorita parece que cambia como bastante más rápido. Entonces eso, como siempre intentar mantenerse informado de las cosas nuevas que salen, de paradigmas de programación, y no centrarse tanto como en aprender un lenguaje o una herramienta tipo voy a hacerme experto en Postgre, sino entender cómo funciona por detrás y entender como los fundamentos de, por ejemplo, de programación, de los lenguajes, y sabiendo eso se te va a hacer mucho más fácil moverte como entre herramientas y no como que estar atado a, bueno, es que yo solo sé programar en esto. Y eso te da como bastante flexibilidad después en el mundo laboral, porque al final cada empresa usa sus propias cosas, o sea, tiene como su propio stack de tecnología.
Sí, claro, como estás diciendo, por lo menos los datos que van a ingresar cada empresa y dependiendo de la estructura que cada una implique. Sí, o sea, al final cada empresa es un mundo. Tienes que tener como facilidad de moverte eso, entre herramientas y que no pases, no sé, no es que necesito un año para aprender esto. Nadie tiene ese tiempo para el aprendizaje. Sí, claro, todo a su tiempo. Bueno, Vicky, muchas gracias por responder las preguntas. Fue muy motivador el mensaje que nos diste y gracias por darnos un momento de tu tiempo. Con esto damos por finalizado el podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. De verdad, a ustedes.